Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Tras haber celebrado el domingo pasado la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, comenzamos un nuevo año litúrgico con el nuevo tiempo que nos prepara a la primera gran Pascua cristiana, que es la Navidad, con el tiempo de Adviento. Hoy, primer domingo de Adviento, ya el evangelista Mateo nos anuncia que a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Estad preparados. La vigilancia espiritual, el estar preparado, no es un síntoma de miedo ni de temor, sino de vivir bien como tenemos que vivir, con la tranquilidad de que el Señor podrá venir a nuestra vida o nos podrá llamar a su presencia cuando Él quiera. Los tres tiempos del Adviento son importantes. Cristo vino en Belén, viene hoy, como dirá el prefacio de estos días, en cada hombre y en cada acontecimiento, y volverá al final de los tiempos. El Adviento no es un acto de esperar, que eso es un acto nuestro. El Adviento es el acto de que Él llega. El protagonismo es suyo, Él viene, eso significa Adviento, venida. Pues vamos a celebrar con gozo, es un tiempo de esperanza, de renovación también, el tiempo de Adviento, y de preparación intensa para celebrar bien el misterio del nacimiento del Señor en la Navidad. Además, abrimos ya un periodo de fiestas. Tenemos ya el próximo martes, aquí en Pamplona, la solemnidad de San Saturnino, patrono de la ciudad. El próximo sábado, San Francisco Javier y después la Inmaculada. Bueno, son fiestas que también, lejos de despistarnos, nos ayudarán a centrarnos más en el misterio de Jesucristo que viene. Y hoy en nuestro programa vamos a retomar los proyectos y las iniciativas de Manos Unidas, que siempre colaboramos, esta ONG de la Iglesia Católica, con los países en tantas iniciativas y en tantas realidades. Ya el año pasado estuvieron aquí trayéndonos esta exposición del agua para, proyectos de llevar agua como un bien tan necesario como es. Vamos a retomar ese tema, esta exposición del agua, nos van a hablar de ella nuestros invitados y de muchas cosas más que siempre Manos Unidas nos trae a colación. Y para ello están con nosotros José Javier Castella, presidente de Manos Unidas, y Álvaro Miranda, ingeniero de caminos. Buenos días. Buenos días. Bueno, estuvisteis aquí presentándonos aquella famosa exposición del agua, pero habéis hecho un esfuerzo de actualización de datos. Imagino que, claro, que todo este campo, hay que ir actualizándolo para esta exposición, ¿no? Álvaro, cuéntanos. Bueno, pues sí, efectivamente, no se puede dejar nada estanco, ¿no? Nada parado, ¿no? Hay que estar siempre pendiente de los cambios que tenemos por delante, ¿no? Pero es cierto que el problema del agua en el mundo sigue siendo el mismo que el año pasado. Es decir, es un bien escaso, es un bien natural y es un bien que nuestras sociedades, todos los que vivimos en Pamplona o en España, pues lo tenemos más o menos asegurado a pesar de la sequía, pero hay que pensar que hay miles de millones de personas en el mundo que carecen de él de manera cotidiana, y eso es una barrera para el desarrollo personal, para el desarrollo económico, para vivir bien, importantísimo. Quizás la primera barrera que tienen los países menos desarrollados para poder seguir adelante. Entonces, nuestra intención es confirmar esos datos que ya se presentaron el año pasado, y seguir poniendo de manifiesto que el agua es un verdadero problema a nivel mundial, y con expectativas de que sea mayor el problema por toda la crisis climática que se nos viene encima, ¿no? Uh-huh. Aquella exposición, no sé si podríais refrescaros un poco, que era, y que la tenéis y que ahora vamos a hablar, que la queréis mostrar a colegios y tal, ¿qué quería mostrar especialmente? ¿Qué datos concretos? Sí. Básicamente lo que estamos comentando. Uno, cuando pensamos en el agua de beber, que es un problema muy serio, ¿no? Pero yo recuerdo que hablamos el año pasado de otro problema que es un poco más, más peculiar, que es también la evacuación de las aguas, ¿no? Y todo el problema que hay en muchísimos países, sobre todo en África, por ejemplo, y en la India también, o en países del sudeste asiático, del problema de que la contaminación que se genera por el mal uso de las aguas residuales, ¿no? Y eso en las Naciones Unidas, que hace poco se celebró el Día Mundial del Retrete, que suena un poco a chiste, pero de chiste nada. Es decir, todos los países donde no se tienen sistemas de evacuación de aguas pluviales o de aguas residuales, pues tienen problemas de seguridad, de intimidad y también de contaminación. De manera que solo por la contaminación de las aguas naturales, por este mal funcionamiento de
de los residuos mueren, la ONU estima que mueren cada día 800 niños en el mundo, por beber agua contaminada, por una contaminación que han generado por sus propias familias o ellos mismos. Imagino que de cara al futuro hay muchos problemas que atajar, ¿no? Uno de ellos, hemos vivido mucho la sequía, en los países más desarrollados será más acuciante, hay mucha impotencia, imagino, y el cambio climático, en fin, todas estas cosas que hay detrás, ¿no? Sí, mucha impotencia, pero tenemos que hacer cosas, ¿eh? Por ejemplo, el tema del cambio climático, que es un tema que incluso está empezando a ser controvertido, yo creo que bueno, pues hay que tomarlo en serio, ¿no? Nosotros, como sociedades civilizadas, avanzadas, que llevamos muchísimos años disfrutando de muchos bienes naturales, bueno, pues si nos creemos que hemos perjudicado el planeta, pues tenemos la obligación moral de intentar que eso no se traslade hacia países mucho más pobres o mucho más, con muchas más dificultades, ¿no? Y por tanto, bueno, pues tenemos que ser conscientes de ese daño que hemos hecho a la naturaleza e intentar revertirlo, ¿eh? En primer lugar, frenarlo y en segundo lugar, revertirlo, ¿no? Porque si como seres humanos, bueno, pues al final estamos perjudicando no solo a nuestra generación, sino a las venideras, pues yo creo que como cristianos y como personas pues tenemos que hacer una reflexión de que eso no puede ser, ¿eh? Y los niños del mundo y los niños de los países no desarrollados tienen derecho a que pensemos también en esos términos, ¿no? Que cada cosa que hacemos mal en el primer mundo repercute mucho más en el mundo no desarrollado. Claro, claro. Exposición del agua, José Javier, bueno, que hay que educar con esta exposición, que será un primer cometido, a los colegios. ¿Qué tiene pensado Manos Unidas? Vamos a ver. Manos Unidas conecta con la exposición del agua por la vía del objetivo que propone en su artículo 5 de los estatutos, que es el de la lucha contra el hambre y sus causas. Como decía Álvaro hace un momento, una de las causas más importantes del hambre en el mundo y de la muerte, según veíamos también en ese número de niños fallecidos por las aguas contaminadas cada día, es precisamente la escasez o la contaminación del agua. Por lo tanto, mentalizar, sensibilizar aquí en el tercer mundo, aquí en el mundo desarrollado, a la población sobre el problemón que significa el agua a nivel planetario es una función que liga directamente con el objetivo de Manos Unidas. Pero claro, Manos Unidas no se queda simplemente en la primera fase, sensibilización, sino que pretende acudir a la solución del problema. Es verdad que el problema es inmenso y le desborda cuantitativamente, pero como decía la Madre Teresa de Calcuta, el océano no sería completo sin la gota que puede aportar la generosidad, claro, en este caso de todas las personas que colaboran con Manos Unidas. En ese contexto, en Manos Unidas en la delegación de Pamplona, nos hemos propuesto un plan dentro de nuestras limitaciones muy ambicioso, que consiste en hacer llegar esta exposición, debidamente actualizada por técnicos en la materia, a todos los colegios de Navarra. Del mismo modo que en la campaña contra el hambre no se pregunta a nadie por sus creencias o su ideología, sino el hecho de que sea hambriento le hace merecedor de la ayuda que nosotros podamos ofrecerle. Del mismo modo, nosotros queremos dirigirnos a todos los colegios de Navarra, independientemente de que sean públicos o privados, concertados o libres, diferenciados o mixtos. Es decir, nos interesa toda la población estudiantil de Navarra en el doble sentido de sensibilizar a todos los alumnos, desde infantil hasta final de bachiller, que tomen conciencia de que aunque el agua sea un elemento generosamente dado por la naturaleza como bien natural en Navarra, y a pesar de la sequía, no falta el agua potable en los grifos de cualquier casa en Pamplona o en la Ribera o en cualquier merindad, a pesar de que no padezcamos del modo gravísimo en que eso produce hambre y muerte en el tercer mundo, tenemos que tener conciencia, primero, de usarla racionalmente, de saber que es un elemento a nivel planetario escaso y que, por lo tanto, la sobriedad está pidiéndose a gritos en el uso que se haga del agua. Es decir, que dejar un grifo abierto por descuido
pues es una falta de conciencia social exigible a cualquier persona, también a un chaval. Y la segunda parte es financiación, es decir, no nos limitamos a concienciar, concienciamos para resolver problemas. Y resolver problemas significa hacer proyectos que eliminen o atenúen los problemas de agua que puedan generar hambre o muerte en determinado país, en una determinada comunidad. Desde el aprovechamiento de las aguas subterráneas al aprovechamiento de las aguas pluviales en los países en los que hay, digamos, un clima que lleva a temporadas de intensas lluvias, pasando por depuración de aguas, retretes, desaladoras, en fin, hay infinidad de soluciones que técnicamente los equipos de Manos Unidas y con una labor especializada para cada uno de los 3 sectores principales en los que actúa, que son Iberoamérica, África y Asia, se resuelvan. Pero ¿eso qué significa? Pues significa que tenemos que aportar económicamente todo lo que podamos para financiar el máximo y con calidad. Entonces, cuando me toque de nuevo el turno de palabra, porque yo creo que Álvaro quería comentar algo, a mí me gustaría hablar de esta segunda parte, porque creo que es muy motivadora cara a los estudiantes, que son, digamos, las personas a las que más directamente nos dirigimos este año con la exposición del agua. Muy bien. Pues vamos a seguir comentando, pero vamos a ver este vídeo que hace referencia a este domingo primero del tiempo de Adviento. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días que precedieron al diluvio, comían y bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta sino cuando llegó el diluvio, que los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 molerán juntas, una será tomada y la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Sabed bien esto, si supiera el padre de familia a qué hora iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que penetrase en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Estamos en este domingo, primero de Adviento, con Manos Unidas y su campaña siempre de proyectos, en este caso el agua, que es un bien tan necesario efectivamente no hace falta justificarlo mucho para la vida, ¿no? Esa exposición que la van a llevar por tantos colegios. Bueno, Álvaro, hablando de la exposición, a ti que te ha tocado un poco el tema de los datos, bueno, puedes decirnos un poco, bueno, tu trabajo de fondo, pero habrás priorizado, claro, entendemos que van a ver los chavales, que entiendan bien el agua, como has dicho, necesaria para vivir, la del retrete, en fin. ¿Cómo ha sido ese trabajo un poco de fondo, ¿no? ¿Y con qué datos te has manejado? Bueno, lo que pretende Manos Unidas es primero conocer las cosas, ¿no? Es importante para todos el saber lo que está pasando para poder luego actuar, ¿no? Realmente la escasez de agua potable en el mundo, bueno, pues afecta a cerca del 40% de la población. Es una barbaridad, ¿eh? Entonces, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, que no concebimos que otras personas puedan vivir de manera muy diferente a como vivimos nosotros, ¿no? Como decía José Javier, aquí desde hace muchísimos años abrimos los grifos y sale agua por botones, ¿no? Pero no tener agua potable, no tener, como hemos dicho, un retrete, no tener un sistema higiénico para poderte desarrollar todos los días de tu vida, porque el agua es necesaria todos los días de nuestra vida, pues realmente genera, pues lo que hemos dicho, un problema de desarrollo y de personal y social tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues como hemos dicho, bueno, pues es que afecta a una parte altísima de la población del planeta, ¿no? ¿Cómo se puede arreglar? Pues haciendo cosas, ¿no? Y también pues un poco hay que colaborar también, ¿eh? Tenemos que ser conscientes en nuestro sitio, donde vivimos, y luego ayudar económicamente para que en otros países donde no hay recursos pues se puedan hacer actuaciones que no son complejas, pero que cuestan un dinero y que al final pues hay que
hay que acometerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese es el gran objetivo, entender el problema, también siendo niños o siendo jóvenes, ser solidarios con el problema, no malgastando, no usando mal los recursos naturales, y tercero, bueno, pues hasta donde se pueda, pues el colaborar económicamente con lo que se quiere cambiar, ¿no? Y colaborando, la concreción de la colaboración. Sí, la concreción de la colaboración yo creo que tiene como dos fases. La primera, en la que estamos ahora metidos de lleno, es la de concienciar a toda la población estudiantil, desde infantil hasta final de bachiller, de que esto es un tema serio y que, aunque para ellos no sea tal problema, porque, como decía Álvaro, aquí no hay, digamos, ninguna discusión en que el agua es potable y es abundante, eso no es así en el resto del mundo, y que, por lo tanto, la sobriedad es una característica en la que debemos educar a las siguientes generaciones a la hora de la utilización de un bien escaso como es el agua. Pero la segunda parte, para esta primera parte, Manos Unidas está haciendo un doble esfuerzo ahora mismo. De un lado, como queremos llegar también a la población infantil, hemos hecho una versión, digamos, de la exposición del agua, que para adultos tiene, bueno, para personas ya con uso de razón, tiene 12 paneles que ya conocemos porque estuvimos aquí exponiéndolos, aquí, efectivamente. Están ahora mismo en un colegio, tenemos ya un calendario de colegios que nos la han solicitado y procuraremos seguir ahondando en ello hasta llegar a todos los colegios de Navarra. Pero además de esa exposición, se ha confeccionado en Manos Unidas otra infantil, con imágenes mucho más sencillas, mucho más asequibles a una mente todavía anterior al uso de razón, pero que haga llegar el mensaje de modo que algo quede y se vaya generando una cultura del buen uso del agua. Esto en cuanto a sensibilización, y también la de actualización de los paneles, que en servicios centrales ahora mismo están trabajando en una actualización y ampliación de los 12 paneles que inicialmente tenía la exposición, para recoger datos más actuales y más, digamos, más llamativos, incluso algunos. La segunda parte es financiación. Y en este orden de cosas, puesto que nos estamos dirigiendo a un público menor de edad, desde infantil hasta bachiller, no vamos a pedirle a nadie que haga un esfuerzo económico cuando su economía depende de sus mayores, evidentemente. Pero coincide que Manos Unidas ha puesto en marcha una campaña hace un mes y medio que encaja perfectamente con esta de la exposición del agua. No sé si los televidentes habrán oído hablar o no, pero está haciéndose eco en todos los medios de comunicación la campaña del céntimo solidario. El céntimo solidario, que es una cantidad no despreciable, por eso hacemos campaña por ella, pero sí de poca relevancia económica y que supone poco esfuerzo el prescindir de él. Y sin embargo, los muchos pocos pueden ayudarnos a resolver problemas que además el euro invertido en mejorar, digamos, la situación de hambre por razón de agua es muy rentable, porque los proyectos que tienen que ver con sacar aguas subterráneas o con recoger aguas pluviales en estanques tienen un coste relativamente bajo y un rendimiento muy alto, en términos de supervivencia o de mejora de calidad de vida. Por lo tanto, incluso si se pudiera hablar así, económicamente, el euro invertido en esta línea es más rentable que en casi cualquier otra línea de proyectos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer en los colegios? Vamos a empezar ya. Además de llevar la exposición en su versión infantil y en su versión, digamos, ya para niños ya mayores, con uso de razón, vamos a llevar siempre una macrohucha a la que los niños puedan, durante los días en que esté la exposición en el colegio, aportar las moneditas, la bolsa con cambios de moneda que la propia casa, la abuelita, el abuelo, la madre, el hermano, puedan facilitar
con poco esfuerzo económico y con la ilusión del chaval de saberse útil para resolver el problemón que acaba de aprender. Es una gran, desde luego, una gran iniciativa económica. Bueno, no nos queda mucho tiempo, vamos a terminar la recta final, este segundo vídeo de este primer domingo de Adviento. ¿Cuántas luces importantes encendemos y apagamos? Luces que nos hacen sentir bien. Luces que nos entretienen. Otras que nos sobrecogen. Las que nos dan calor y esperanza. Luces para jugar. Luces para curar. Luces para limpiar. Luces para despertar. Luces para aprender. Luces para ver. Tantas luces. Pero hay una luz que siempre debemos mantener encendida para velar, porque al tocarla nos ilumina. Bien, pues ya no nos queda más tiempo. En este primer domingo de Adviento hemos hablado con Manos Unidas, esa exposición del agua que va a recorrer colegios. Ya la presentamos el año pasado y ha estado con nosotros Álvaro Miranda, ingeniero, y José Javier Castilla, presidente de Manos Unidas. Bueno, esperamos que haga mucho bien por todos los colegios de Navarra esta exposición y que se tome mucha conciencia. De todas maneras, aquí volveréis seguro, tenéis la plataforma abierta Manos Unidas para seguir hablando de vuestros proyectos. Hombre, nosotros lo que queremos es agradecer a esta cadena el que nos facilite esta labor que para nosotros es importantísima. Ahí tenemos ya en febrero la gran campaña de Manos Unidas, que por supuesto volveremos a vernos para que en todas las parroquias se hable bien y abundante de las iniciativas de Manos Unidas. Pues hemos comenzado el Adviento. Gracias por estar con nosotros. Hasta otra ocasión. Hemos comenzado el Adviento y feliz Adviento. Camino hacia la Noche Santa de Navidad, pero bien preparados, sabiendo que el Señor viene y nos tiene que encontrar bien. El miedo no es la receta, sino el amor. Solo con amor se puede recibir al Señor. Feliz Adviento y hasta el próximo domingo.